Shalom a todos, paz y bendiciones. Estamos acá estudiando un libro que se llama Mateo Shem Tov. Es una versión hebrea del libro de Mateo y estamos desglosándolo. Ahora ya estamos un poquito más avanzados por lo que sería el capítulo 2, 3 de la Biblia cristiana. Pero bueno, lo importante es que ustedes siempre validen la información de lo que hablamos y está abierto el chat para que pueda hacer todas las preguntas. Acá estoy con personas que siempre me acompañan en los estudios. Y bueno, estábamos acá, voy a compartir la porción en la que nos habíamos quedado del Mateo Shem Tov. Ahí se ve bien. Sí, perfecto. Acá nos encontramos con algunos personajes en la historia que a veces como que en el cristianismo leemos todo directamente y no profundizamos en el contexto histórico de qué es las cosas que pasaban. Eh, entonces, bueno, si a ustedes les parece, eh, sí, ¿quieren leer, alguno de ustedes quieren leer algunos versículos como introducción? ¿O leo yo? Bueno, leo yo. Dice, Amén. sucedió que cuando nació Yehoshua, Yehoshua es Yeshua, es decir, Jesús, es importante quizás si ustedes lo ven la primera vez, que acá no traduce los nombres propios porque esto es una regla gramatical, que cuando uno traduce los nombres propios no se traducen. Entonces, Yehoshua sería Jesús en Belén, que es Belén, Belén de Judá. En los días de Herodotos, Herodotos es Herodes, el rey, he aquí, Josín de los astros, que vieron del este a Jerusalén. Vinieron del este de Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Josín de los astros son unos que hoy se los traduciría como que visionario de los astros. Acá tenemos que detenernos y evaluar esto un poco en profundidad, que habla de qué significa esto. En la antigüedad había una disciplina que hoy conocemos como la astrología, pero antes de la astrología Dios había dejado un lenguaje en los cielos, en los astros. De hecho, Abraham venía de una cultura que era también que leían los astros, y es muy significativo que el mensaje que le da Abraham es que salga y mire los astros. ¿Por qué le asemejan las estrellas? Porque él entendía el lenguaje de las estrellas. Entonces hay un lenguaje que Dios puso que nosotros no entendemos, pero Dios sabe ese lenguaje que puso, y Dios, al cambiarle el nombre a Abraham, le cambió el destino de los astros, pasó a ser de padre de un pueblo a padre de multitudes. Entonces, él pudo ver que los astros le decían un destino, por así decirlo, que no iba a tener hijos, pero Dios le cambia el destino. Por eso, cuando una de las implicaciones que decimos nacer de vuelta es nacer de nuevo, y ya no nos rige ese destino, por así decirlo, que nos regía en el mundo. Uno al estar en Yeshua, en Jesús, estamos sentados en lugares celestiales. En lugares celestiales ya no rige el patrón que le rige a la gente que está fuera, supeditada por los astros. Entonces tenemos que entender que hay cosas que no llegamos a entender, pero ahora quiero leerle algunos pasajes bíblicos que hablan de este punto que digo, que Dios dejó un lenguaje en las estrellas. Esto quizás en el cristianismo choca mucho porque en el cristianismo se sataniza todo y a veces se lo deja en un rol a Dios como que perdió el control. Y no es así, por el contrario, el Dios de la Biblia, de Israel, siempre tiene el control. Pero ¿qué pasa? El enemigo siempre es imitador, el enemigo siempre es un especialista en agarrar lo santo y hacerlo profano, tergiversar las cosas de Dios. Esto lo vemos mucho en las escrituras. Por ejemplo, hay un dicho muy popular en el cristianismo que dice, el diablo anda como león rugiente. Pero ¿a quién se le dio el título de león en la Biblia? ¿A quién se le dio? A Yeshua, el león de Judá. Exacto, el león de la tribu de Judá. Entonces dice como león, o sea, es un imitador. Otro ejemplo, por ejemplo, que es muy común cuando Jesús está, que después de ser bautizado en la mikvé, que el enemigo lo tienta,
en una de las ocasiones lo lleva a un pináculo y le muestra toda la gloria de los reinos, y dice, todos estos reinos se me dieron a mí, y serán tuyos y postrados me adoraréis. Así a simple vista decimos, bueno, pero ¿qué le estaba diciendo? ¿Verdad? ¿Le estaba diciendo mentira? ¿Era verdad? ¿Era no? No, en realidad le estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque no se le dieron a él, al reino, los reinos no se lo dieron a él, él era un usurpador. Era un usurpador, y eso es lo que es el enemigo, es un usurpador de las cosas santas, de las cosas divinas. Entonces, volviendo al tema de los astros, hay un lenguaje que Dios puso en los astros, que con el tiempo obviamente eso se fue pervirtiendo y terminó en lo que hoy conocemos la astrología y demás. Pero sin tanto preámbulos voy a ir a citarle algunos pasajes de las escrituras que hablan esto que estamos diciendo. Acá no tengo que compartir esta pantalla. En el libro de Enoch, me dice con mi esposa, ¿qué? Acá está el libro de Enoch, pues. ¿Qué? Dale, habla. Escuchamos, Mercedes. No te entiendo, amor. Ah, sí, sí, no, sí, me dice mi señora que en el libro de Enoch, que es verdad lo que dice ella, que cuenta un poco esto cuando los hijos de Dios, que eran los ángeles, se juntaron con las mujeres, le enseñaron todo lo que es las ciencias ocultas, la astronomía, o sea, como que hubo una contaminación, y le enseñaron misterios, por así decirlo, de los cielos, y de ahí es como que se fue todo desmadrando, por decirlo de la forma. Bueno, entonces acá, ¿se ve la pantalla? Sí. Les voy a leer así algunos pasajes de la Biblia que da cuenta de esto que estamos leyendo. Acá voy a poner esto acá. Muy bien. Entonces dice, Job 9, ustedes si quieren después lo pueden validar en su casa. Job 9, 7, 9 dice, el que manda al sol que no brille y pone sello en las estrellas, que él solo extiende los cielos y holla las olas del mar, que hace la Osa y el Orión, las Pléyades y las cámaras del sur. O sea, acá está hablando que es Dios el que saca, de una forma poética, ¿no? que es Dios el que saca a pasear las estrellas, el que le dice a dónde tienen que ir y cómo eso va a influenciar o cómo va a repercutir. Ahora, piensen esto. Sabemos que Dios es el creador, el enemigo imita, corrompe y tergiversa, y como decíamos, impurifica, por decirlo de una forma, o paganiza las cosas de Dios. En la tierra, nosotros, ¿qué color son los papeles en los que escribimos? ¿Qué color son? Y mayormente blanco. Blancos, exacto. ¿Y la tinta con la que escribimos generalmente cómo es? Azul. Azul, perfecto. Bueno, fíjense a la inversa. Dios tiene papel negro, que todos los cielos, y con las estrellas que son blancas, ¿no? Tiene sus escritos en las estrellas, en los cielos. Esto es lo que está diciendo acá, que Dios puso sus designios. Por más que no lo entendamos, está ahí. Obviamente no les voy a explicar cosas que no entiendo porque es un misterio de Dios, pero está ahí en las estrellas. Avancemos con las escrituras. Isaías 40, 26. Alzad a alto vuestros ojos y ver quién ha creado los astros, quién hace salir en el orden a su ejército. El ejército se refiere a las estrellas, ¿sí? Y a todos llama por su nombre, así como Dios llama a cada ángel por su nombre, también a cada estrella llama por su nombre. Y la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. Salmo 19, 1, 6 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite un mensaje y otro día y una noche, y a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra que no oyen su voz. Entonces acá vemos como dice, el cielo anuncia la obra de sus manos. Hay un misterio, algo escrito en las estrellas. Obviamente estoy diciendo para que aprendamos astrología, estoy diciendo que hay algo que el cristiano quizás ignora, que está ahí, que Dios puso en los astros, por más que no lo entendamos, está ahí. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque en la antigüedad ahora vamos a ver más adelante, que había gente que era especialista en leer los astros, pero tenía el espíritu de Elohim, el espíritu de Dios, leía los astros, pero con el espíritu de Elohim. Salmo 89:5, los cielos hablarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad a la asamblea de los santos. Proverbios 3:15, con su sabiduría fundó el Señor la tierra y con inteligencia estableció los cielos. O sea, hay un misterio que Dios dejó sellado ahí en los cielos y en las estrellas. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella y di los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. Job 38:31, ¿puedes tú atar las cadenas de Pléyades o desatar las cuerdas del Orión?
¿Se acuerdan cuando Yeshua dice atar o desatar? Bueno, no vamos a entrar en este tema, ¿no? Pero bueno, interesante. Haces aparecer la constelación a su tiempo y conduces a la osa con sus hijos. ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos o fijas tú el dominio de la tierra? O sea, le está diciendo a Job, ¿conoces vos lo que yo le ordeno a las estrellas que hagan? Por tanto, Jeremías, no crean en las mentiras que les dicen los falsos profetas. O sea, vemos que hay una imitación. Los adivinos, los soñadores, los brujos, los astrólogos, ellos les aconsejan que no se rindan ante el rey de Babilonia, pero si hacen caso, serán llevados presos a otros países y allí morirán. Bueno, hay varios pasajes más que en otro momento lo vamos a ver. Esto es interesante. En el libro de Daniel, dice la Biblia, Daniel era un erudito, un conocedor de los astros, que había sido llevado a Babilonia cuando fue cautivo, perdón, a Babilonia, que estuvo 70 años. Entre todas las personas que llevaron ahí cautivos estaba Daniel, que decía que estaba el espíritu de Elohim. Y vamos a leer en las escrituras qué pasaba con Daniel. Daniel 5:11 dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Esto estaban interpretando los sabios, le estaban hablando al rey sobre Daniel. Obviamente que le decían, en él moran los espíritus, era porque lo estaban interpretando de su cultura pagana, ¿no? Pero era, obviamente que el espíritu de Dios, pero ellos interpretaban como que tenía varios dioses dentro, ¿sí? Dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Bien, entonces acá vemos que le estaba diciendo que sobre Daniel había un espíritu superior a la de los magos, astrólogos y adivinos. Un poquito antes, en capítulo 3, dice, Daniel mismo era superior a los sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. Es decir, el rey agarró a Daniel y lo puso por encargado de todos los astrónomos, astrólogos y demás que había en esa época. Daniel 1, bueno, estamos yendo para atrás con los pasajes, pero bueno, el rey habló con ellos, sino, bueno, esto, Daniel 1, nos fuimos un poquito para atrás, que dice que el rey habló con los magos, y dicen que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Era gente que había entrenado a Daniel, y el mago halló que la sabiduría que había a ellos era 10 veces mayor que la sabiduría de los astrólogos y astrónomos de esa época. Disculpe que se esté haciendo tan extenso esta introducción, pero es para que vean que hay un lenguaje en los cielos. Deuteronomio 4:19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. ¿Qué pasa con esto? Cuando Dios hace los astros como señales, o en las mismas cosas de la naturaleza son como señales, el problema está cuando el hombre adora eso. ¿Se entiende? Y esto lo explica perfecto en Romanos 1:23 dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, semejante imagen de hombre incorruptible, a aves, cuadrúpedos y reptiles. O sea, está diciendo que el hombre cambió la gloria de Dios por la materia, lo creado, ¿no? Y ahí viene la idolatría, cuando adoramos lo creado y no al creador, ¿sí? Cuando adoramos las estrellas y no al creador, ¿sí? No quiere decir que sea mala, lo malo es adorar a esos astros. Porque tienen un papel muy importante, porque señalan a Molín. Exacto, sí, Señalan los tiempos. todos sabemos que, como lo estudiamos, que los tiempos que puso el Señor, Él hizo los dos astros, que son el sol y la luna, para citas señaladas con su pueblo, ¿sí? Fíjense qué interesante esto, y qué real es esto, porque ustedes esto después lo pueden googlear si quieren. El 9 de Ab es una fecha que todo el pueblo judío ayuna, porque se da la casualidad que todos los 9 de Ab hay tragedias, todos los 9 de Ab. En el 9 de Ab se destruyó el primer templo, que de hecho Jeremías lo había profetizado 70 años antes, la destrucción del templo, y el segundo templo se destruyó también el 9 de Ab, y Yeshua lo había profetizado 70 años antes. O sea, casualidad, sabemos que no es casualidad. Entonces, bueno, y van a ver cómo siempre los 9 de Ab pasan ciertas tragedias, acá en Argentina, en el Majá de la Amia también. Entonces, hay muchas cosas que vos decís,
dale, es casualidad, no, hay algo que uno no entiende que Dios decreta en los cielos y que después se cumple en la tierra, porque todo está al servicio del Eterno. Bueno, nos fuimos un poquito, vamos a volver con esta información acá que tenemos, vamos a ir a continuar esto que hablaba de los astros, porque después... ¿alguna pregunta hasta acá? O... No, No, perfecto. ¿No será que yo estoy tomando acá nota full? sí, porque yo mirando al Roe famoso, todo él lo manejaba en base a los astros también, lo de las lunas rojas, de sangre, y uno cuando empezó en esto decía, pero este hombre en qué cree al final, y no, y es así como vos decís, porque si nos marca por las estrellas a qué hora comienza un Shabbat, a qué hora termina un Shabbat, que vendrá a ser el primer Moed o el precepto fundamental que estamos cumpliendo, entonces quiere decir que todo lo que circunda en nuestra vida va manejado a través de los astros. La verdad que claro, es como la vez pasada, de que... No, o sea, ¿qué pasa? Hablalo así, no me interrumpís, hablalo vos. No, que dice Jeremías 10, más alto, dale. dice, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Amén. También está diciendo que no tengamos, que no temamos lo que temen las naciones. Si las naciones agarran el horóscopo o dicen que ya viene el fin del mundo y la gente le teme, lo que está diciendo la Biblia es eso, que no le temamos a lo que temen las naciones. ¿Se entiende? Jeremías dijo, no la escuché. Jeremías 10:2. Jeremías 10:2. Claro. ¿No? Si bien nos señalan, ya nos hablan del fin de los tiempos, exacto. de las señales, no hay que temerle esas cosas. Exacto. ¿No? Porque... Bueno, entonces, si continuamos con lo que veníamos diciendo acá, de estos conocedores de los astros, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos su astro en el este, y vinieron con importantes regalos para reverenciarlos. Acá es importante considerar lo siguiente. Ahora esto lo voy a decir más adelante. Entonces Herodes, el rey, escuchó y se aterrorizó, y todos los moradores de Jerusalén con él, y reunió a todos sus nobles. Cuando dice acá todos sus nobles, eso se refiere, esto ustedes estuvieron averiguando un poco de Herodes, ¿saben quién era o qué investigaron? Rey de Judá, judío, que los propios judíos lo rechazaban, que fue judío a través de sus abuelos en los tiempos de... ¿Viste? En los tiempos de los macabeos, que los hicieron la conversión al judaísmo, que tuvo hijos que fueron mucho más malos que él. Sí. Perfecto, sí. Bueno, como decías vos, ¿no? Era un rey perverso, o sea, él se quería congraciar. Acá les voy a leer así un pequeño resumen que yo hice para que entendamos quién era Herodes y por qué mandó a matar a Jesús. No es por deporte, sino que había una razón. En Roma, el Senado, de forma no prevista por Herodes, lo nombró rey de los judíos, porque él estaba en Judá. Entonces el imperio romano le había puesto el título de, acá lo dice, de rey de los judíos. Herodes regresó a Judea para tomar el trono de Antígono. Antígono eran los que gobernaban antes de él. Herodes tenía una esposa, se casó con otra. 3 años después de los conflictos con los romanos, tomaron Jerusalén, y Herodes entregó a Antígono a Marco Antonio para su ejecución. Es decir, este Herodes mandó a matar al que era su competencia, por así decirlo, para hacerse él el soberano de toda esa región, ¿no? Y con esto se fundó la dinastía herodiana, acabando con la dinastía asmoniana. Entonces es importante entender, porque después, 70 años después, todo el lío que hay, que se destruye todo el templo, Herodes fue como el promotor de todo esto. Como familia Herodes se había convertido al judaísmo, como decías vos recién, que fue cuestionada por algunos miembros de la familia judía, y aunque la propaganda de Herodes
se describía como un judío, él estaba considerado como muchos, estaba puesto en duda, porque tenía estilos de vida herodianos que le hizo ganarse la antipatía de quienes más atendían al judaísmo. Es decir, Herodes quería estar bien con los judíos y con la gente pagana, y tuvo un problema también con los fariseos y los saduceos de esa época. Bueno, Que lo primero que hizo, los mandó a matar. exacto, los mandó a matar. Entonces acá podemos ver cómo él termina de... dice que se sugirió que Herodes usó la policía secreta para vigilar e informarse acerca de los sentimientos que tenía el pueblo hacia él, e intentó prohibir las protestas, eliminando a algunos de los opositores por la fuerza. Tenía una guardia personal de 2000 soldados. Herodes gastó grandes sumas de dinero en varios proyectos construidos varios proyectos constructivos, o sea, amplió el templo. Por eso cuando Jesús dice que no iba a quedar piedra sobre piedra, y si se arrasó con el templo de Jerusalén y quedó el muro de los lamentos, entonces Jesús estaba mintiendo. No, es que el muro de los lamentos, lo que se conoce como Cótel, era una extensión que había hecho Herodes, no era parte del templo. O sea, Jesús no mintió, no quedó piedra sobre piedra. Lo que queda hoy en día es la ampliación del templo que había hecho Herodes en su momento. Es lo que acá dice la Corina Occidental. Todos los grandes proyectos iban dirigidos a ganarse el apoyo de los judíos y a mejorar su reputación como soberano. También construyó, bueno, ciudades paganas. Bueno, para sufragar los gastos utilizó el sistema asmoliano e impuso una gran carga impositiva al pueblo romano. Introdujo formas extranjeras. ¿Descendía de la familia de Edom? Sí, venía de la familia de Edom, pero se había convertido al judaísmo su padre, entonces había como una mezcla ahí. Pero él no se terminó de congraciar ni con los judíos ni con los paganos, porque quería estar bien con todo el mundo. Acá miren, acá dice que los fariseos y los saduceos se opusieron a Herodes. Los primeros, es decir, los fariseos, estaban enojados porque el rey había desoído muchas veces de ayudar a la construcción del templo. Después él puso, esto está en el Talmud, puso un águila en la puerta del templo para decirle a la gente pagana que también tenía control contra los judíos. Por eso la antipatía de los fariseos. Y los saduceos estaban enojados con él porque había reemplazado a los sumos sacerdotes por gente extranjera de Babilonia y de Alejandría, y judíos para congraciarse con los judíos de la diáspora. Entonces, en resumidas cuentas, ¿por qué Herodes lo quería matar a Jesús? Porque en lo que es el Imperio Romano, a los pueblos que conquistaba los dejaba practicar su religión. Hasta ahí nomás, pero cuando escucha que iban a ser un supuesto rey de los judíos, y él era rey de los judíos, eso ya era el colmo. Por eso mandó a matarlo, porque lo interpretaba como que era alguien que le iba a quitar el título a él de rey de los judíos. Y aparte los judíos esperaban que venga a sacar esta tiranía de Herodes en Yeshua, ¿no? Exacto. Esperaban que se librara de toda la opresión y toda la maldición, porque él, si bien, por lo que leí, ¿no? Él se consideraba judío, como vos decís, para los judíos, pero a la hora de matar a sus hijos, no lo dudó para hacer igual que a su primera mujer. De hecho, Augusto tenía un dicho, esto es histórico, César Augusto, tenía un dicho que decía: es mejor ser el cerdo de Herodes que sus hijos, porque trataba mejor a los animales que a su familia, porque era con tal de matarlos y tener su plan que quería hacer, es un dicho que decía: es mejor ser un cerdo de Herodes que sus hijos. Una crueldad terrible. Aparte creo que mató a sus 3 primeros hijos, me parece, si no recuerdo bien la cantidad, sí, pero sí, solo por estar en desacuerdo. O sea, con la mujer, digo, la mujer, él se casó con la mujer para poder tener vínculos con su opositor, sí, sí. Para caerle bien a Roma, no para caerle bien a los judíos. Mira, tuvo exacto. Exacto. No le sirvió, chau, la mató. De hecho, dicen que cuando él iba a morir tenía miedo de que nadie llore su muerte. Entonces mandó a matar unos nobles, mandó a matar a gente noble del pueblo de ¿cómo se llama? De Jericó, bueno, de un pueblo vecino, y para que haya tristeza cuando él muriese, y bueno, por gracia divina no llevaron a cabo esa orden que él había mandado a hacer.
pero bueno, era una maldad bastante importante que él tenía. Entonces, acá nos habíamos quedado con que Herodes escuchó y se aterrizó, y los moradores de Jerusalén con él, porque en algún punto había algunos que le apoyaban. Reunió todos sus nobles y averiguó si conocían dónde nacería el Mesías. Esto habíamos dicho recién, que eran los escribas que le decían de la profecía, estos escribas le decían que iban a nacer en Belén de Judá, como está escrito según el profeta. Y tú, Belén de Judá, de Efrata, tierra de Judá, eres insignificante entre miles de Judá, y de ti saldrá para mí un gobernador de Israel. Entonces llamó Herodes a los Cosim en secretos y les preguntó con diligencia sobre el tiempo en el que vieron los astros. O sea, este Herodes los veía como adivinos, ¿no? Pero esto quiero hacer una aclaración acá, y lo voy a. Sí, decime. No, que explicaste la diferencia entre estos y nosotros. Bueno, Los Cosim. ahora iba a eso. Herodes llamó a los Cosim. Los Cosim son adivinos, pero ¿qué pasa? Él se pensaba que eran adivinos, pero no eran adivinos, sino que eran estudiosos de los astros, de parte de Dios. Fíjense qué interesante, porque nosotros en el cristianismo tenemos esta teología de que los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, en ninguna parte de la Biblia dice que eran tres, y en ninguna parte dice que reyes, y tampoco dice que eran magos. Dice que eran sabios del Oriente, que la traducción más acertada serían astrónomos, para que lo entendamos, que eran estudiosos de los astros. Pero estos sabios del Oriente venían de la parte de Babilonia, venían de los caldeos, y qué casualidad que eran conocedores de los astros. Y habíamos estado leyendo recién que Daniel tenía un grupo de gente que la había entrenado. Es muy probable que la gente, estos sabios del Oriente, entrenados en la lectura de los astros, habían sido discípulos de lo que venía de Daniel, ¿sí? Y hay algo que se pone mucho más interesante más adelante, vamos a verlo, qué es lo que pasa con estos sabios del Oriente. Y nos habíamos quedado acá entonces, y les preguntó con diligencia sobre el tiempo que vieron el astro. Los envió a Belén y les dijo: vayan y pregunten con diligencia acerca del niño, y cuando lo encuentren avísenme, y yo también iré para reverenciarlo. O sea, era un engaño, lo quería matar, ¿no? Ellos escucharon al rey y se fueron, y de aquí el astro que vieron en el este iba enfrente a ellos hasta llegar al lugar. ¿Qué era este astro? Bueno, no hay un consenso de qué era este astro, hay un montón de información en internet, no se sabe bien qué era el astro. Es muy probable que haya sido el planeta Venus, que también se traduce en la Biblia como estrella de la mañana. A esto quiero mecharlo con algo que dije al principio. Había una pregunta que me había hecho una persona en TikTok sobre por qué, si Jesús dice en Apocalipsis que es la estrella de la mañana, por qué se la vincula después con Satanás cuando cayó del cielo, en Ezequiel, que le dice que es la estrella de la mañana, que era el alba. Entonces, la respuesta está en lo que explicamos al principio, que el enemigo es un usurpador. Entonces, es un título que le corresponde al Mesías, que lo usurpó el enemigo. Por eso acá, por esto que hablo de la estrella de Belén, que se le conoce la estrella del Oriente, en Venus es el planeta más brilloso después del Sol, y es como que se le hubiese querido opacar. Tiene una explicación que, bueno, no les podría decir a ciencia cierta qué es esta estrella. Es posiblemente que sea Venus, o posiblemente, si ustedes tienen otra versión, también es válida. No voy a defender a rajatabla esta idea. A ciencia cierta no se sabe qué era esta estrella, si fue una supernova, si fue una conjunción de estrellas y demás. Bueno, cuando entraron a Belén, paró en dirección al lugar que estaba el niño. Cuando vieron el astro, se alegraron con gran gozo y de sobremanera, y vinieron a la casa y lo encontraron a él y a Miriam, su madre, se arrodillaron ante él reverenciándolo, y abrieron los costales y le trajeron mirra, incienso y oro. Entonces fue ordenado en un sueño por un malaj, quien le dijo que no volvieran a Herodes. De esta manera regresaron por camino a la tierra, regresar por otro camino. Acá hay una historia acá hay un dato muy interesante que lo pasamos por alto. ¿De dónde sacaron estas riquezas estos sabios del Oriente? Bueno, parece ser, y esto es espectacular, que no sé si ustedes sabían, pero Daniel, que era el especialista en los astros, como leímos en los pasajes al principio,
él estaba en una posición muy alta y tenía muchas posesiones, pero yo no sé si ustedes lo sabían, que Daniel era eunuco, es eunuco, y no podía tener descendencia. Entonces, ¿a quién le dejó, qué iba a hacer con toda esta riqueza? Parece ser que Daniel encomendó, guardó estas riquezas para que cuando se cumpliese esta profecía, se la dieran a cuando naciese el Mesías. Entonces parece ser que todas estas riquezas que le dieron los sabios eran de Daniel. Que bueno, que mejor regalo, ¿no? Que darle todas sus riquezas al Mesías. ¿Por qué Daniel cuando era eunuco de nacimiento o fue cuando se lo llevaron? No, parece ser que fue cuando se lo llevaron, no dice la Biblia, pero bueno, no, él no tenía descendencia y estaba al servicio del rey. Entonces, los que estaban al servicio del rey serán eunucos. Y no hay ningún dato en la Biblia que él haya tenido La descendencia. fortuna de la escuela de... No. Bueno, entonces acá sigue diciendo, y ellos iban, y aquí que un ángel de Hashem se apareció a José diciendo, levántate, toma al muchacho y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, según está destinado, porque Herodes buscará matar al muchacho, así que levantándose tomó al muchacho y a su madre de noche y fueron a Egipto y estuvieron allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Me quiero detener en algunos comentarios que hace el transcriptor de Mateo Yentov, que es cuando le trae, o sea, esto es importante entenderlo, porque a veces en el cristianismo está muy difuminado. En los comentarios acá que están en el libro de Mateo Yentov, dice el versículo 29, cuando le traen todos estos regalos al rey Mesías y se postran, hay diferentes tipos, o sea, uno se puede postrar como reverencia, y eso no significa que sea idolatría, ¿sí? Entonces acá dice, para reverenciarlo, expresa respeto y honor al rey de Israel, como también lo hizo David con Saúl, esto está en Samuel 24:8, como Daniel, en Daniel 2:4-6, o como Debrei, que es de Barín, 29:20, o sea, hay varios textos en los que vemos que, ¿por qué digo esto? Bueno, acá ya me metería en un tema muy complicado, porque cuando está Yeshua con sus discípulos, Yeshua calma las aguas. Entonces, dicen que dice la traducción, ¿no? Que sus discípulos se postraron y lo adoraron. Entonces, con eso también se justifican otro tipo de teologías, pero no siempre cuando se postran es sinónimo de adoración, sino como vemos acá también es un tema de reverencia, por la investidura, por el respeto. No sé si se llegan a entender lo que quiero decir, hay un postrarse de adoración. De hecho, bueno, y acá me meto en un tema, acá me meto en el saco de chaleco de chaval, como dicen acá, chaleco de chaval. Muchas veces el arrodillarse está vinculado con la idolatría, y no es lo mismo que postrarse. El postrarse es un acto de reverencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, cuando venía el rey David, que todos se postraban, el tema no es el acto en sí, sino lo que hay en el corazón. Una cosa es que yo me postre en reverencia entre el rey, y otra cosa es que yo lo adore. No sé si se entiende la diferencia, pero bueno, me fui de un tema a otro, pero justo estaba vinculado con esto, con Es lo que pasó con Nabucodonosor. Ujú. ¿Sí? O sea, esa diferencia, porque él sí buscaba que lo adorasen, que adorasen la estatua. Exacto. No solamente el hecho de arrodillarse, podrían haber estado de pie y sin embargo adorarla igual. Exacto, tiene que ver con un tema del corazón. Tiene que ver con un tema del corazón. Exacto, tal cual. Entonces hay un pasaje, no me acuerdo cuál es, que decía, que le decían a Elías, ¿no te acordás cuál es? Que le decía a Elías, el siervo que había sanado a una persona, y esta persona le dice a Elías, perdóneme si yo voy al templo de Dagón y tengo que apoyar mi mano ahí en ese Dios. Y Elías le dice, anda, ve en paz, como diciendo, bueno, si no lo haces en tu corazón, no transgredís.
Pero bueno, hay indicios de eso, de que, como les digo, tiene que ver con el abrazo. Así que bueno, hasta acá no avanzamos mucho, pero vieron que en poquitos pasajes abre una puerta de posibilidades para hablar de un montón de temas que hay que aclarar, como el tema de los astros, ¿no? Que vimos que no son malos los astros, que el enemigo los haya paganizado, por decirlo de una forma, eso es otro tema, pero todo está en control de Dios, y Él conoce misterios y dejó misterios ahí escritos que nosotros no entendemos, pero acá lo hemos evidenciado que hasta en la época de Jesús eso también está en vigencia, y Dios pudo hacer que vayan estos sabios del Oriente por medio de guiarlo con esa sabiduría que no tenemos nosotros, que la que da el Espíritu de Dios hasta el Rey Mesías. ¿Tienen algún comentario, consulta, pregunta, duda? Un montón, quedan cosas así como, wow. Como viste, te tiran agua fría y después Vieron que leímos 5 o 6 versículos. sí, pero hay un montón de información. Sí, yo tengo Dale, Rosina. una. Javi, a ver, preguntamos primero. No, yo te sigo. A mí me cuesta entender algo, ¿no? En línea temporal. Sí. Porque acá este evangelio, que igual también la Reina Valera, la Católica, todos dicen que era donde gobernaba Herodes. Pero después hay como una duda con el evangelio de Lucas, con César Augusto. Sí, hay algunas discrepancias de las fechas, de cuándo fue que reinó. Sí, eso es lo que a mí me cuesta como encastrar. Hay algunas fechas que parecería ser como que no coinciden históricamente, ¿no? Como que se contradijesen los evangelios. Ese es un tema de que no todos los evangelios se escribieron en el mismo tiempo, o sea, tienen una diferencia de tiempo. Y a veces, esto es una especulación mía, ¿no? Nosotros estamos ahora con un calendario greco-romano, pero antes no se manejaban con ese calendario greco-romano, sino que había un calendario adriano, hacía otro tipo de calendarios y de fechas. Quizás una diferencia de interpretación o de cuando se pasaba, porque los evangelios estos se pasaban, se transmitían oralmente. Las cosas que nosotros tenemos como Mateo, Juan, Lucas, se transmitieron muchos años en las congregaciones oralmente. Y quizás un desfasaje en las fechas de cuándo fue, y hay aparentes fechas que quizás no tiene que ver tanto con cuando se dio la fecha en el momento, sino con la transmisión, que se hizo como un desfasaje de fechas y eso. ¿Vos tenés el pasaje donde lo dice? Sí, porque acá es cuando habla del censo, digamos. Ah, del censo, sí. Lucas 2. Lucas 2, sí, sí. 1 dice, en esos días Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. El primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos deberían ir al pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo en que ella diera luz, y allí tuvo a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había un lugar para ellos en ese albergue. Espera que voy a pausar acá voy a pausar acá en la grabación.